Nos alegramos cuando el pronóstico del tiempo anuncia presión alta. Si en cambio se anuncia presión baja, sabemos que nos espera mal tiempo. El nivel de la presión atmosférica, a ello se refieren los términos presión alta o baja, juega un papel central en el clima. Esto es descubierto en el siglo XVII por el científico Otto von Guericke, quien desarrolla el barómetro, un instrumento para medir la presión atmosférica y al cual utiliza para realizar el pronóstico del tiempo. El barómetro es tan solo uno de los resultados de su investigación acerca del efecto del aire, es decir, de la presión del aire. Los experimentos realizados al respecto por Guericke se basan en obtener por primera vez el vacío. Otto von Guericke inicia su carrera científica a los 47 años, siendo un hombre muy respetado. Nace en Magdeburgo en 1602, hijo de una familia patricia. En Leipzig y Jena estudia Derecho. Luego Guericke decide seguir su vocación científica. Estudia matemáticas en Leiden. Sin embargo, en ese momento, el mundo de la ciencia y la técnica es solo un pasatiempo para Guericke. Lo esperan otras tareas. En 1626 ingresa en el Consejo de Magdeburgo, su ciudad natal. Corren tiempos difíciles. Europa Central se ve envuelta en la Guerra de los 30 años. Como ciudad libre imperial, Magdeburgo queda atrapada entre dos frentes. En 1631, las tropas católicas imperiales invaden la ciudad. Más de 20.000 personas pierden la vida. La familia de Guericke sobrevive. Magdeburgo ha perdido su independencia debido a su destrucción. Un año más tarde, Guericke presenta un plan para la reconstrucción de la ciudad, cuya concreción lleva adelante en los años siguientes como constructor. Finalmente, Guericke se convierte en uno de los 4 alcaldes de Magdeburgo y representante de política exterior de la ciudad. En 1648 viaja como enviado a Münster, donde finalmente culmina la Guerra de los 30 años con la Paz de Westfalia. Gracias a las hábiles negociaciones de Guericke, Magdeburgo recupera su independencia, provisoriamente. Un año más tarde, en el Reichstag de Nuremberg, se vuelve a deliberar acerca del destino de Magdeburgo. Las negociaciones se extendieron a lo largo de varios meses. Los extensos recesos son aprovechados por el diplomático Guericke para dedicarse una vez más a sus investigaciones científicas. Guericke vive en tiempos de un gran entusiasmo científico. Copérnico y otros científicos habían provocado rotundos cambios en la visión del mundo y concepción del cosmos, y sin embargo aún quedaban muchas preguntas por responder. En particular, el espacio infinito existente entre las estrellas y los planetas despierta en Guericke su anhelo inextinguible de investigar. Se pregunta, ¿acaso está vacío el espacio? Guericke es también un hombre fundamentalmente práctico. Está convencido de que la oratoria y la pedantería en los debates son inconducentes en las ciencias de la naturaleza. Lo requerido es aquello avalado por la experiencia o la observación a través de los sentidos. Para él, la clave de su investigación radica en los experimentos. Quiere investigar el espacio vacío entre las estrellas, reproduciéndolo artificialmente aquí, en la Tierra. Para ello, deberá extraer el aire de un recipiente específico. ¿Pero cómo? Guericke está familiarizado con las jeringas de agua, como las que se utilizan para combatir el fuego. ¿Es posible modificarlas de alguna forma como para poder extraer el aire de un recipiente? Guericke es interrumpido una y otra vez en sus reflexiones. Debe atender sus obligaciones diplomáticas. Y las negociaciones resultan desfavorables para él.
Una vez más, Magdeburgo pierde su independencia y es adjudicada al elector de Brandeburgo. Decepcionado políticamente, Guericke regresa a su ciudad natal. De inmediato retoma sus investigaciones y experimentos científicos, para lo cual invierte gran parte de su capital. En primer lugar, se dedica a modificar las jeringas de fuego. Su primera bomba aún se parece mucho a una bomba de agua, con la que Guericke inicia sus primeros experimentos. Llena un barril con agua y lo cierra prolijamente, de la mejor forma posible. Luego comienza a extraer el agua con la bomba. ¿Acaso queda un vacío en el barril? Sin embargo, no consigue vaciar por completo el barril. Guericke oye ruidos dentro de él. El aire ingresa por los poros de la madera, llenando el espacio desocupado por el agua, y de esta forma impide la formación del vacío. A continuación, Guericke mejora su bomba para que ésta pueda desalojar el aire. Al retraerse el émbolo, succiona el aire del recipiente y al presionar hacia adentro, el cilindro se vacía a través de una válvula. La dificultad radica en lograr que el émbolo y la válvula sean herméticos. Las válvulas deben ser abiertas y cerradas en el momento exacto para que el aire pueda ser extraído del recipiente. Además, reemplaza el barril de madera por uno de cobre e intenta extraer el aire. Finalmente lo consigue al cabo de unos pocos intentos. Por primera vez, Guericke ha producido un vacío. Aun cuando requiera de mejoras, la bomba de vacío funciona. Un experimento importante con este recipiente es pesarlo antes y después de extraer el aire. Guericke comprueba que el recipiente lleno es más pesado que el vacío. Eso significa que el aire tiene peso y por consiguiente ejerce una presión sobre todo lo que hay en la Tierra. La enorme fuerza de la presión del aire fascina a Guericke. Para poder demostrarlo mejor, en 1661 idea un experimento espectacular. 2 semiesferas de cobre unidas por un aro de cuero y cera. Luego se extrae el aire de la esfera. 4 hombres de cada lado no consiguen separar ambas semiesferas. La presión del aire las mantiene unidas. La razón es que la presión está siendo ejercida unilateralmente desde afuera sobre la esfera, debido a que su interior ya no contiene aire. Guericke finalmente consigue probar que es posible crear un vacío y que la presión del aire representa una fuerza increíble a la que nosotros no prestamos atención, debido a que es ejercida en forma homogénea a nuestro alrededor. Con ayuda de pesas, Guericke pudo medir la fuerza requerida para separar estas 2 semiesferas. La fama de Guericke va creciendo con sus experimentos. Al mismo tiempo, amplía sus conocimientos a partir de los trabajos de otros científicos, como por ejemplo de los experimentos de Evangelista Torricelli. El alumno de Galileo Galilei ya había practicado el vacío con otros métodos en 1643. Llenó tubos de vidrio con mercurio. Al sumergir el tubo de vidrio con el extremo abierto hacia abajo en una fuente con mercurio, la columna plateada descendía debido a su peso. Lo que quedaba dentro del tubo de vidrio solo podía ser nada, es decir, un vacío. Torricelli también comprobó que el metal líquido siempre descendía a una altura de alrededor de 760 milímetros.
Su hipótesis era que, sobre el mercurio que se halla dentro del recipiente, pesa la totalidad de la columna hasta el límite con la atmósfera. La columna de aire presiona el mercurio hacia arriba dentro del tubo de vidrio, a tal punto que el peso de la columna de mercurio sea igual al peso de la columna de aire. Estas consideraciones fueron retomadas por el científico francés Blaise Pascal. Para comprobar la teoría de Torricelli, propuso medir la altura de la columna de mercurio en la cima de una montaña. En la cima de la montaña, el nivel de la columna debería ser más bajo, dado que la columna de aire sobre ella era más corta. El cuñado de Pascal subió a la cima del Puy de Dôme a 1500 metros de altura. En efecto, la columna de mercurio era 85 milímetros más corta que al pie de la montaña. Torricelli tenía razón. La columna de mercurio en el tubo resulta muy útil, dado que con este instrumento es posible determinar la altura de una montaña sobre el nivel del mar. Este instrumento recibe el nombre de barómetro, palabra que deriva del griego. Baros significa peso y metro, medición o medida. Guericke realiza otro experimento con el barómetro. La altura de la columna de mercurio, es decir, la presión atmosférica, varía levemente con el clima. Con la medición de la presión atmosférica y la temperatura, elabora los primeros pronósticos del tiempo. Guericke descubre que la presión atmosférica disminuye a mayor altura. Ello lo remite a sus antiguas consideraciones acerca del cosmos. Está convencido de que la capa de aire no se extiende hasta el infinito, sino que disminuye en forma constante y gradual hasta tornarse en la nada. En su libro Experimenta Nova, Guericke reúne todos los conocimientos ofreciendo una nueva visión del mundo. Además de las cosas materiales creadas por Dios, existe un espacio vacío infinito en el que se hallan inmersas todas las cosas. Pero Guericke también continúa interesado en la aplicación práctica. Con su fusil neumático, un precursor de los rifles de aire comprimido, demuestra que la presión del aire puede acelerar un proyectil en forma contundente. Muestra otra aplicación de esta fuerza. Dentro de un cilindro se encuentra un pistón móvil al que se encuentra amarrada una cuerda, sujeta a su vez a través de un cabrestante a una pesa. Cuando Guericke succiona el aire que se encuentra entre el cilindro y el pistón, la presión externa ejerce fuerza sobre el pistón y lo empuja dentro del cilindro, haciendo que la pesa se eleve. Este experimento servirá de guía para el desarrollo de la máquina de vapor o el motor de combustión interna. En 1676, Guericke renuncia a la alcaldía. 2 años más tarde, abandona el consejo de la ciudad. Se traslada a Hamburgo con la intención de estar junto a su hijo. Allí fallece en 1686. Los restos del primer físico experimental alemán son inhumados en la iglesia de San Juan de Magdeburgo, con una enorme concurrencia de la población. Casi a diario nos informamos acerca del tiempo. Sin embargo, los pronósticos no serían posibles sin los inventos y descubrimientos de Otto von Guericke. Solo un pasatiempo para Guericke. Lo esperan otras tareas. En 1626 ingresa en el Consejo de Magdeburgo, su ciudad natal. Corren tiempos difíciles. Europa Central se ve envuelta en la Guerra de los 30 años. Como ciudad libre imperial, Magdeburgo queda atrapada entre 2 frentes. En 1631, las tropas católicas imperiales invaden la ciudad. Más de 20.000 personas pierden la vida.
Nos alegramos cuando el pronóstico del tiempo anuncia presión alta. Si en cambio se anuncia presión baja, sabemos que nos espera mal tiempo. El hombre muy respetado. Nace en Magdeburgo en 1602, hijo de una familia patricia. En Leipzig y Jena estudia Derecho. Luego Guericke decide seguir su vocación científica. Estudia matemáticas en Leiden. Sin embargo, en ese momento, el mundo de la ciencia y la técnica es acción del aire. Los experimentos realizados al respecto por Guericke se basan en obtener por primera vez el vacío. Otto von Guericke inicia su carrera científica a los 47 años, siendo un hombre. El nivel de la presión atmosférica, a ello se refieren los términos presión alta o baja, juega un papel central en el clima. Esto es descubierto en el siglo XVII por el científico Otto von Guericke, quien desarrolla el barómetro, un instrumento para medir la presión atmosférica y al cual utiliza para realizar el pronóstico del tiempo. El barómetro es tan solo uno de los resultados de su investigación acerca del efecto del aire, es decir, de la presión.